En este tutorial vamos a ver las partes de una ventana, cómo manipular, modificar e insertar columnas y filas, conocer los diferentes tipos de datos y cómo introducirlos. Comencemos. Estas son las partes de una ventana. Puedes parar el video para estudiarlas con detenimiento. La planilla consta de columnas y filas. Las columnas se llaman A, B, C, D, E, F. Las filas se llaman 1, 2, 3, 4, 5. Y la intersección de la columna con la fila se llama celda. Esta celda se llama B5. Y ese nombre figura siempre en el borde superior izquierdo. ¿Sí? En donde yo me posiciono, en ese borde figura. Esa es la D4, la F11. ¿Cómo se introducen datos? Simplemente uno se posiciona en una celda y escribe el dato, que puede ser numérico, texto o alfanumérico. Fíjense ustedes cómo se alinea, ¿no? El numérico se alinea a la derecha, el texto y el alfanumérico se alinea a la izquierda. Esto es muy importante saberlo porque cuando uno realiza cálculos, el número tiene que estar siempre en una celda sola, porque no se puede ni sumar ni multiplicar 12 kilos. Se suma 12 más un valor y después se le agrega el kilo, ¿sí? En este caso deberíamos poner, cuando tenemos que realizar cálculos automáticos, por ejemplo ponemos el valor y lo que significa ese valor en otra celda, ¿sí? Como en este caso. Se introduce el dato y solamente dando enter ya queda ingresado en la celda, o bien cuando se escribe uno se desplaza con la teclita de cursor y también ya queda ingresado el dato en esa celda. Cuando uno se posiciona en una celda, arriba ve el contenido de esa celda, ¿sí? Fíjense, en este caso dice nombre, ahí arriba, este se llama barra de fórmulas. Por ahora parecería más bien como una barra de datos, después ya vamos a ver por qué se llama barra de fórmulas, ¿sí? Entonces acá arriba se ve cuál es el dato ingresado en esa celda. Es importante saber en qué celda está el dato. Y esa celda no está en la celda, ese dato, perdón, está en la celda A1, no está en la B1. Fíjense que acá no figura nada, ¿sí? No está en la C1. Solamente cuando hago clic en la celda A1 figuran todos los datos que están ahí, ¿sí? Porque todo ese contenido pertenece a la celda A1. Si yo me posiciono en la celda B1 e ingreso otro dato, fíjense ustedes cómo se cortó lo que estaba en la celda A1. Pero ese dato no se borró, sigue estando. Fíjense, si yo hago clic en la celda A1, el dato sigue figurando. En la celda B1 figura este otro dato. Si yo borrase ese contenido de esa celda, aparece todo lo demás. Esto nos sirve también para saber cómo agrandar, cómo modificar el tamaño de las columnas. Simplemente cuando me posiciono entre las columnas, fíjense cómo el cursor cambia de forma, ¿sí? Acá está seleccionando, digamos, o posicionado en la columna A, acá en la B, y entre la A y la B cambia de forma. Ahí es donde yo puedo hacer clic y arrastro y la columna cambia de tamaño. Entonces ahí sí puedo poner otros datos y se visualizan todos, ¿sí? Así como agrandé las columnas, puedo agrandar o achicar también las filas, ¿sí? Si yo quisiera tener varias columnas del mismo tamaño, simplemente selecciono, hago clic en una columna, fíjense, no acá, porque acá estoy seleccionando una celda. Me tengo que posicionar en el encabezado de la columna, en este caso sería la columna C. Hago clic, se selecciona toda la columna, y si hago clic y arrastro, se van seleccionando varias columnas. Ahí puedo posicionarme en cualquiera de las columnas, y al cambiarle el tamaño a una columna, todas las columnas toman el mismo tamaño. Igual para las filas, ¿no? Yo puedo seleccionar varias filas y al cambiar el tamaño de una fila, se cambia el tamaño de todas las que tengo seleccionadas. ¿Cómo se selecciona en Excel? Bien, simplemente haciendo clic y arrastrando. Por ejemplo, yo acá estoy seleccionando
varias celdas de esta columna y haciendo clic en el encabezado selecciono la columna completa, o bien selecciono varias celdas de esta fila y haciendo clic en el encabezado de la fila se selecciona toda la fila. También puedo seleccionar bloques. ¿Cómo se seleccionan los bloques? Simplemente así arrastrando bloques, son celdas contiguas. Este bloque se llama C4E12, o sea, la primer celda que está arriba a la izquierda y la celda que está abajo a la derecha. Así es como se llaman los bloques, ¿sí? Este bloque en sí se llamaría C3E12, separado por 2 puntos. Ya vamos a ver cómo se escribe eso. ¿Cómo se modifican los datos de la celda? Bien, la forma más sencilla simplemente es posicionándose y escribiendo encima. Cuando yo le doy Enter, se borra el dato anterior y se escribe el que estaba. Si yo quisiera cambiar algunos datos solamente de esa celda, otra forma de modificarlo es, por ejemplo, acá arriba en la barra de fórmulas, yo puedo modificar esos datos. Otra forma de modificarlo es posicionándome en la celda siempre y en la barra de fórmulas yo puedo modificar los datos. Por ejemplo, acá quiero poner modificar datos de la celda y voy a borrarle de la. Por ejemplo, selecciono eso, borro, suprimo y ahí me queda modificar datos celda, ¿sí? Cuando le doy Enter asume lo que estaba escrito. Bien, otra forma de modificarlo es presionando la tecla F2. Presionando la tecla F2 y ahí ya quedó en modo edición y yo puedo borrar, ¿sí? Modificar datos solamente. Esas son 3 de las formas que tenemos para modificar los datos. Otra opción que tenemos para modificar datos es, estando en la celda de datos, le hago doble clic y también entra en modo edición, en el cual yo puedo agregar o borrar datos, ¿sí? En este caso agrego, hago doble clic y ahí puedo borrar datos normalmente. Dándole Enter siempre es cuando hago la aceptación del dato y ya queda fijado en esa celda el dato que quiero ingresar. Fijarse por favor en cómo cambia el cursor cuando yo me desplazo sobre la celda. Fíjense, si yo estoy sobre la celda queda con una crucecita como si estoy en cualquier lado. Si me voy en el borde se convierte en una cruz con flecha. Y si me voy en ese puntito que está abajo a la derecha, se transforma en una cruz negra. Al posicionarse con la flecha quiere decir que si yo hago clic, esto lo arrastro y se mueve. Esa sería la forma de mover. Este significa copiar y pegar. Si yo arrastro así, copio y pego, ¿sí? Ha realizado todo eso. Ahora seleccionándose ese bloque, por ejemplo, yo puedo mover esto. Si quisiera mover solamente 3 de estas celdas, hago así y en cualquier parte, ¿sí? Fíjense que en cualquier parte de los 4 costados que tiene yo lo puedo agarrar y eso me permite a mí desplazarlo. Al igual que en Word, en el menú de inicio puedo modificar las fuentes, los tamaños. Fíjense que cuando agrando el tamaño se agranda también un poco la fila, los colores, ¿sí? Y por ejemplo con este tachito yo pongo color a la celda. En este caso fíjense que se puso color a la celda. Yo podría bien seleccionar 2 celdas y ponerle ese color, o bien en realidad en este caso lo que correspondería sería agrandar la celda para que queden los datos. Fíjense que queda todo el color de la celda, ¿sí? Esa sería la forma. Yo puedo seleccionar varias celdas juntas y le doy color. Puedo seleccionar un bloque y le doy color al fondo del bloque, que no tiene nada que ver con el dato que yo ingresaría, que eso se da con el color de la letra, como de la misma manera que lo realizamos en Word. Cuando tenemos una planilla así con muchos datos, también tenemos que tener la opción de insertar celdas, insertar o borrar celdas, insertar o borrar columnas y filas, ¿sí? Bien, ¿cómo insertamos columnas? Simplemente hacemos clic en una columna, en el encabezado de la columna, botón secundario,
insertar. Y acá nos quedó insertado una columna, ¿sí? Yo en este caso lo voy a achicar un poquito. Hago clic acá en esta fila, botón secundario, insertar, y acá me insertó una fila, y acá por ejemplo la hago más chiquita. Si yo tuviera que insertar más filas o más columnas, de la misma manera, fíjense acá, yo puedo seleccionar 2, 3 columnas, botón secundario, inserto, y se insertaron 3 columnas, ¿sí? Esas 3 mismas yo ahora por ejemplo las voy a achicar. Bien, y con las filas pasaría lo mismo. Acá inserto 2 filas. Bien, eso sería todo por esta entrega. Nos vemos en el próximo video. Como ya sabes, cualquier duda, sugerencia o comentario, tienes el celular y mail de tu profesor. Estoy para ayudarte. Muchas gracias por tu dedicación.